Elimina el cargador. ¿Genialidad empresarial o abuso al consumidor? ¿Qué harías si tu empresa vendiera un producto por más de 1.000 euros y decide quitarle un componente que ese producto necesita para funcionar? Y la decisión se basa en el planeta. Eso sí, no reduce el precio. Esto fue exactamente lo que hizo Apple en octubre del 2020. Y no solamente que salió impune, sino que media industria lo imitó. Hoy vamos a analizar esa decisión desde adentro, desde el negocio, desde la rentabilidad, desde el marketing, desde el derecho. Y vamos a ver qué sucedió cuando determinados reguladores dijeron: eso no lo aceptamos. Bienvenidos a mi canal. Bloque 1. Primero, hechos. ¿Qué pasó exactamente? El 13 de octubre de 2020, Apple presenta la línea del iPhone 12. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Pro, el primer iPhone 5G. Y ahora viene un anuncio que nadie podía prever. La vicepresidenta de Apple, Lisa Jackson, sube al escenario y anuncia que, a partir de ahora, ningún iPhone incluirá en la caja ni el cargador ni los auriculares con cables. Pero esto no para aquí. Esa decisión se extendió retroactivamente a todos los modelos que se estaban vendiendo en ese momento y evidentemente a los futuros iPhone. El argumento oficial es el medio ambiente. Apple afirma que esta medida permitirá reducir más de 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, lo equivalente a sacar de la carretera 450.000 coches cada año. Al eliminar el cargador, las cajas se vuelven más pequeñas y esto permite transportar hasta un 70% más de unidades en un solo palé, reduciendo por tanto la huella logística global. Hasta ahí el relato corporativo. 2. Análisis de negocio. ¿Qué hay detrás de estos argumentos? El argumento medioambiental es cierto y de hecho tiene una base real. Apple reportó con esta medida que se ahorraron 861.000 toneladas de cobre, plástico y estaño solamente en el año 2020. Pero seamos honestos, nunca hay una única razón detrás de una decisión de semejante magnitud. Por tanto, hagamos las preguntas correctas. ¿Bajó el precio del iPhone cuando quitaron el precio del iPhone 12? No se redujo. Esto fue precisamente una de las preguntas que el regulador brasilero le hizo a Apple formalmente. Pregunta número 2. ¿Cuánto ahorra Apple por unidad? Los analistas estimaron un ahorro de aproximadamente $10 por unidades al eliminar el cargador y la documentación. No parece mucho, no. Pero cuando vendes decenas de millones de iPhone al año, este ahorro se vuelve una cifra muy significativa en la estructura de costes. Pregunta 3. ¿Cuánto gana Apple vendiendo cargadores por separado? El cargador oficial de Apple de 20 vatios cuesta alrededor de unos 25 euros en España. Pues por tanto, la estrategia es simple. Si quieres el cargador, pues tendrás que comprarlo. Y si quieres el oficial, se lo tendrás que comprar a Apple. Y aquí viene la parte más interesante del punto de vista de negocio. Apple también tiene ingresos de royalty, es decir, de derechos por las licencias, por la venta de estos cargadores que realizan otros fabricantes y que son compatibles con el iPhone. Al quitar el cargador de la caja, Apple no pierde esos ingresos, al contrario, los amplía. El consumidor necesita comprar el cargador y por tanto lo va a comprar. Si lo compra directamente, tengo un ingreso extra siendo Apple. Y si lo compra a través de un fabricante tercero, pues tengo un ingreso extra por royalty por haber vendido ese cargador compatible con mis productos Apple. Pregunta 4. ¿Qué ocurre cuando un consumidor compra un iPhone por primera vez y resulta ser que empieza a comprarlos a partir del 12? Es decir, lo ha comprado sin cargador. Si el usuario llega al ecosistema de Apple sin cargador previo, muy probablemente compre un cargador por separado. Va a tener el gasto adicional inmediato. En el año 2020, recordemos que esta medida fue anunciada en octubre,
en el año 2020 el cargador oficial costaba $19. He dicho antes el precio en euros, en España, alrededor de 25, y en dólares, alrededor de $19. Y evidentemente $19 extras por los auriculares. Esto significa que en el mercado norteamericano, $38 adicionales debían desembolsar los consumidores para poder usar el iPhone en todas sus capacidades. Como cierre de este bloque, estamos viendo que esta decisión empresarial tuvo una reducción de costes. Eliminamos el cargador y eliminamos los auriculares con cables. Tuvo un aumento en los ingresos por venta adicional de cargadores. Tuvo un fortalecimiento del sector de accesorios y sí tuvo un impacto medioambiental real. Bloque 3. El análisis financiero. Los números. Para entender el impacto financiero de esta decisión, hay que mirar los reportes oficiales. Apple no desglosa por separado los ingresos de cargadores o cables, sino que los mete en una única cuenta que incluye también Apple Watch, los iPad, accesorios varios. Si miramos la evolución reportada directamente por Apple en sus formularios presentados al gobierno, al regulador de mercados de valores de Estados Unidos, podemos ver que en el año fiscal 2019, es decir, un año antes de la medida, esta categoría, este bloque, generó 17.900 millones de dólares. Vamos a analizar ahora qué ocurrió en el año en que se tomó la medida. Recordemos que la medida fue tomada en octubre, pues el año fiscal 2020 subió aproximadamente esta categoría a 22.700 millones de dólares. En el primer cuatrimestre del año fiscal 2021, digamos el primer periodo completo después de la decisión, la categoría alcanzó 12.971 millones de dólares solo en este trimestre, solo en 3 meses. Los anteriores números habían sido al año. Esto es únicamente el trimestre. Es un crecimiento del 29% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El tercer trimestre del 2021 ya nos situamos en 8.775 millones de dólares. Hemos superado, por tanto, los 6.450 millones de dólares del mismo trimestre del año 20. ¿Podemos atribuir este incremento exclusivamente a la venta de cables y cargadores? No. Hemos dicho que en esta categoría hay más productos de Apple. Por tanto, no lo tenemos desagregado. No podemos decir exactamente cuánto fue la implicación del cable, pero sí podemos hablar de este bloque. Lo que sí resulta innegable es la correlación temporal entre la medida y el incremento de precio. Eso es evidente, pero no lo podemos imputar exclusivamente al hecho de los cargadores y del cable. Eso no se puede, porque hay más accesorios, más productos en este bloque. Hay otro ángulo financiero que merece la pena mencionar. El mercado global de cargador de móvil. Según el informe de Data Intelo, este mercado vale actualmente 32.600 millones de dólares a nivel global y se proyecta que alcancen los 61.400 millones de dólares en 2034. Una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. El hecho de que Apple no incluya el cargador en la caja del iPhone no significa que Apple se retire de este mercado. Significa que se posiciona de una manera diferente porque sigue vendiendo cargadores, sencillamente que no incluido en la caja del iPhone. Bloque 4. Análisis de marketing. El efecto dominó. La reacción competitiva fue interesante. El 14 de octubre de 2020, es decir, un día después del anuncio de Apple, Xiaomi España publicó el siguiente Twitter. Buenos días, mis fans. Hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla. Samsung publicó una imagen de su cargador, incluido en la caja del Galaxy, con el siguiente mensaje. Tu Galaxy te da lo que buscas. Guardemos estas capturas de pantalla, porque en enero del 2021, Samsung anunció que el Galaxy S21 tampoco incluirá el cargador
y Xiaomi adoptó una postura similar en varios mercados. En marketing, esto tiene un nombre y se llama la ventaja del pionero. Apple asumió el coste reputacional del cambio impopular. Una vez que la industria lo siguió, ese coste reputacional se dividió entre todos y por tanto se diluyó. Y por tanto la decisión se normalizó. Bloque 5. Análisis legal. Cuando los reguladores dijeron, esto no. Y aquí es donde la decisión se pone realmente interesante, dado que esta misma decisión de empresa, tuvo un tratamiento jurídico totalmente distinto según el país. Vamos a analizar algunos. Brasil fue el regulador más contundente del mundo en esta materia. En noviembre del 2020, es decir, un mes más tarde del anuncio de Apple, el organismo brasileño de defensa del consumidor pidió explicaciones formales a Apple. Apple no contestó. En marzo del 2021, el regulador brasileño le impuso una multa a Apple de 10,5 millones de reales. Es aproximadamente unos 2 millones de dólares. Por 3 razones. Primero, publicidad engañosa. Venta de un dispositivo sin un accesorio necesario y esencial para su funcionamiento. Y tercero, condiciones contractuales abusivas. Pero la historia no termina aquí, dado que Apple continuó vendiendo sin cargador los iPhone en Brasil. En abril del 2022, un juez en el estado de Goiás ordenó a Apple resarcir a una consumidora en particular, que había comprado un iPhone sin cargador y demandó a la empresa. El fallo reconoció que el cargador es un componente esencial del teléfono y que sin él el producto no funciona. La compensación fue de $1,000 más el cargador. El juez desestimó el argumento medioambiental con un razonamiento contundente. Dijo lo siguiente: dijo que si el cargador se sigue fabricando para venderse por separado, entonces no hay ahorro de materiales reales. En septiembre de ese mismo año, 2022, y por tanto 2 años después del anuncio de Apple, el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia de Brasil escaló la respuesta. Impuso una multa de 12,28 millones de reales, aproximadamente 2,45 millones de dólares, y ordenó la suspensión inmediata de la venta de todos los modelos de iPhone en Brasil que no incluyeran el cargador. Ahora vamos a Francia. No se pronunció sobre los cargadores, sino sobre los auriculares. Francia y la excepción normativa. Francia también tuvo un tratamiento diferente respecto de la decisión de Apple. Francia tenía una legislación previa en materia de radiación electromagnética, que obliga a los fabricantes a incluir auriculares con cable en los teléfonos como medida de protección de la salud. Por esa razón, Apple distribuyó los AirPods en la caja del iPhone 12 únicamente en Francia. Esto no fue una concesión voluntaria, evidentemente, fue un cumplimiento de una ley nacional francesa previa y que por tanto la decisión de la empresa no podía ir en contra de una normativa nacional. Vamos ahora a la Unión Europea. La Unión Europea no se pronunció directamente sobre la decisión de Apple de eliminar el cargador y los auriculares de la caja del iPhone, sino que respondió de una manera más estructural, mediante una legislación. Alcanzó un acuerdo que se convertiría en directiva, concretamente la 2022/2380. El Parlamento Europeo armonizó los estándares de carga rápida, el Power Delivery obligatorio para los cargadores superiores a 15 vatios. Entraría en vigor a partir del 28 de diciembre de 2024 para todos los teléfonos móviles, tablets, cámaras digitales, auriculares, consolas portátiles, altavoces portátiles, lectores de libros electrónicos, teclados, ratones, mouse y sistemas de navegación vendidos en la Unión Europea, y los ordenadores portátiles tienen plazo hasta el 28 de abril del 2026. La normativa europea dio un paso más allá de responder a una decisión empresarial de si va el cargador y los auriculares con cables en la caja. No, lo que hizo fue armonizar el sistema de carga rápida, es decir, todos estos equipos electrónicos
deben llevar cable USB o ser compatible con el puerto USB-C para poder usarlo. ¿Qué consiguió con esto? Consiguió una protección al derecho del consumidor. Estoy dando un derecho a los consumidores a que puedan comprar el dispositivo con o sin cargador a elección del consumidor, y en todo caso debe ser compatible con este puerto. Por tanto, los consumidores europeos que tengamos esos cables en casa ya van a ser compatibles para todos los productos que compremos, con independencia del fabricante. ¿Y cuál fue el impacto de esta normativa? Pues evidentemente la empresa hasta ese momento lo que hacía era usar un conector propietario de iPhone. Pues a partir de la normativa europea y para poder vender en el mercado europeo, Apple tuvo que migrar al cable USB-C. Según la Comisión Europea, este sistema de conectores múltiples que había antes generaba hasta 11.000 toneladas anuales de residuos electrónicos en Europa. Y los consumidores europeos gastábamos aproximadamente 2.400 millones de euros anuales en cables y adaptadores. Vamos a hablar ahora de otro país europeo y nos vamos a ir a España. España lo que hizo fue la transposición de la normativa europea al derecho interno. Recuerden que Europa emitió una directiva y esa directiva necesita ser traspuesta para que pueda surtir efecto en los derechos nacionales. Y eso fue exactamente lo que hizo España con el Real Decreto 188/2016, que entró en vigor el 28 de diciembre del 2024. Y esta ley evidentemente establece la obligación de la etiqueta visible para que el consumidor sepa que incluye o no incluye cargador. Bloque 6. Derecho comparado. ¿Qué nos dice esto? Esto es un ejemplo de derecho comparado muy interesante, dado que es la misma decisión empresarial la que se tomó tanto a nivel Estados Unidos como a nivel Brasil, que es el caso que vimos, como a nivel Francia. Sin embargo, tuvo un tratamiento diferente. Una se basó más en el derecho al consumidor, con la respuesta sancionadora y restrictiva, como en el caso de Brasil. Por otro lado, tenemos la respuesta proactiva y estructural de la Unión Europea con una nueva directiva. Y por otro lado, tenemos respuestas más específicas, como el caso de Francia, que fue respuesta normativa sectorial de derecho interno. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de esta decisión empresarial de Apple de eliminar el cargador del iPhone? Fue tres cosas. Fue un movimiento de reducción de costes inteligentes. Fue una jugada de ecosistema para fortalecer la dependencia del usuario en el universo de accesorios Apple o compatibles. Fue un primer paso hacia un iPhone completamente inalámbrico que varios analistas llevaban años anticipando. Y sí, también tuvo un impacto ambiental real. Lo que resulta más interesante en este caso desde el ángulo legal y de negocio es lo siguiente. ¿Hasta dónde puede una empresa privada redefinir unilateralmente qué incluye en su producto? ¿Y cuál es el límite que el derecho debe establecer? Brasil dijo que el límite es que el producto funcione. La Unión Europea dijo que el límite es la interoperabilidad y la sostenibilidad sistémica. Francia dijo que el límite es la salud pública. Y nosotros, como emprendedores, startup o freelancer que tomamos decisiones sobre nuestros productos y servicios, deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué esperan razonablemente mis clientes que yo incluya en la cajita que les vendo o en el servicio que les vendo? ¿Y qué dice el marco legal? ¿Hasta dónde puedo operar? ¿Hasta dónde soy libre de establecer producto, precio? Si este análisis te ha resultado interesante, por favor déjamelo en los comentarios. Y si quieres que traigamos alguna decisión empresarial en especial, por favor contáctanos. Un saludo, hasta la próxima.